Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. ¿Hay alguna área en su vida en la cual a usted siempre le gusta tener el control de las cosas? Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, aquí en San Salvador, El Salvador. Y queremos agradecer a cada uno de ustedes por su sintonía, por seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias a los que nos visitan en la iglesia. Si usted no tiene una iglesia, pues la Iglesia Vida Abundante está con las puertas abiertas para recibirle. Comencé preguntando si a usted le gusta tener el control de las cosas. Pienso que a nadie le gusta perder el control. Generalmente en nuestro trabajo nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo. A la idea de que nosotros tenemos que las cosas deben de hacerse. En el hogar, por ejemplo, la gente quiere hacer las cosas como uno las hace, como uno ha dicho, como uno está acostumbrado a hacerlas. Por ejemplo, estamos acostumbrados a la manera en que se cocina en nuestra casa y no pensamos que haya comida mejor que esa. Hay personas que les cuesta realmente soltar el control de las cosas. Y cada uno quiere tener como el control remoto del televisor. Porque el que tiene el control de la televisión, ese decide qué programa se va a ver. Sin embargo, una de las cosas más interesantes en la vida es que entre más intentamos controlar las cosas, más perdemos el control de ellas. Cuanto más tememos el perder el control de las cosas, más grande se vuelve el ciclo del temor y del miedo, del qué va a pasar. En Proverbios capítulo 3, el versículo 5 y 6, Salomón nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En la Biblia nosotros encontramos una cantidad de ejemplos y muchas veces, la mayoría de veces negativos, de cómo las personas quisieron tomar el control de las cosas porque hubo un momento donde no confiaron que la sabiduría de Dios o el tiempo de Dios o la manera de Dios era la más correcta, era la perfecta, sino que decidieron ayudarle a Dios como que si Dios necesitaba ayuda. Quiero preguntarle, ¿usted alguna vez ha intentado ayudarle a Dios? Creo que todo lo hemos hecho. Voy a decir una cosa que parece hasta chistosa. ¿Cuántos de nosotros hemos aconsejado a Dios alguna vez? Y le hemos dicho, le hemos sugerido qué es lo que Él debería de hacer. Eso sucede sobre todo cuando pensamos que Dios se ha olvidado, como que Dios no está atento, como que Dios no tiene el poder, Dios no tiene la sabiduría. Y es ahí donde hacemos hasta oraciones que no son las correctas. Le pongo un ejemplo. Abraham había recibido la promesa que de él saldría una gran nación, una nación numerosa, que no se iba a poder contar como las estrellas o como la arena del mar. Sin embargo, llegó el momento donde se desesperaron, no solamente él, sino que Sara también. Y le sugirió a él que, como Dios estaba tardando mucho, Dios se había demorado demasiado, ella le sugirió que se acostara con su sierva Agar y que de eso, del niño que tuviera, entonces iba a nacer su hijo. Génesis capítulo 16, del versículo del 1 al 4, nos narra la historia. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una esclava egipcia llamada Agar. Así que le dijo a Abraham: el Señor me ha impedido tener hijos. Fíjese, generalmente lo que nosotros hacemos en los momentos de crisis, de espera, es culpar a Dios por las cosas. El Señor me ha impedido tener hijos. Ve y acuéstate con mi esclava. Quizás pueda formar una familia a través de ella. Abraham accedió a la propuesta de Sarai.
Así que después de que Abraham llevaba 10 años viviendo en Canaán, Sarai, su esposa, tomó a su esclava egipcia Agar y se la dio a su esposa por esposa. Él se acostó con Agar y ella concibió. Todos sabemos el resultado de esta mala decisión. Cuando yo pienso que Dios no tiene el control de las cosas y trato de tomar yo el control de ellas, vienen los problemas. Hemos vivido siglos de caos de esa relación, porque de ahí salió Ismael, de ahí salieron el pueblo árabe, y nosotros hemos visto por años los problemas, los conflictos que ha habido entre Israel y el mundo árabe. Hemos visto el conflicto que ha habido entre esas dos naciones que eran hermanas, pero la verdad que no era el plan de Dios de dar una nación a Abraham a través de Agar, sino que era a través de Sara. Y aquí hay principios que nosotros podemos aprender. Y el hecho es de que no podemos manejar nuestra vida conforme nosotros creemos. Y le puedo poner ejemplo de eso. Por ejemplo, la finanza. Nosotros tratamos de manejar nuestras finanzas a nuestra manera muchas veces. Dios nos ha dejado el hecho de que seamos generosos, que seamos fieles a Él, dándole nuestros diezmos, el que seamos generosos en nuestras ofrendas, en que podamos bendecir la vida de otros. Sin embargo, nosotros decidimos muchas veces optar por la sabiduría humana, por las opciones humanas, el préstamo, el empeño, el usurero, el agiotista, en lugar de confiar en que Dios nos puede proveer y que Él nos ha enseñado cómo. Muchas veces, por ejemplo, el esposo o la esposa tratan de manipular en la casa para que las cosas se hagan a través de la manera que ellos quieren. En lugar de optar por lo que la palabra de Dios dice, de amar a la esposa, de respetar al esposo, de ser una sola carne, de ser comprensivos, amorosos, de servirnos los unos a los otros. Y es ahí donde entonces nosotros entramos en el mal estilo de vida de tratar de controlar las cosas. Quiero preguntarle de una manera personal, ¿pudiera usted nombrar áreas en su vida donde usted está tratando de controlar las cosas y hacerlas a su manera simplemente por el hecho de que usted piensa que Dios no se está ocupando o preocupando de sus necesidades? ¿O porque piensa que Dios no está atento? ¿O Dios se ha olvidado? ¿O Dios no es lo suficientemente sabio, lo suficientemente poderoso o lo suficiente amoroso para cuidar de nuestras vidas? Quiero invitarle a que podamos en esta hora, en lugar de tratar de controlar las cosas, ¿por qué no mejor elegimos rendir nuestra voluntad a Él y confiar en que Dios tiene el control de las cosas, que el tiempo de Dios es mejor que el nuestro, que la manera de Dios, conforme la palabra de Dios nos enseñan, los principios bíblicos nos enseñan, es mejor que nuestras ideas, que nuestros planes? Por eso dice que no confiemos en nuestra propia sabiduría, sino que le entreguemos a Dios el control de las cosas. Yo quiero animarle a que podamos contestarnos de una manera sencilla, pero genuina, de una manera honesta. ¿Vale la pena preocuparme por las cosas que a lo mejor no puedo controlar? ¿Por qué no mejor se las rendimos a Dios? ¿Por qué no mejor le entregamos el control de nuestra familia? ¿Por qué no vivimos conforme el proyecto y la forma de Dios de amar a mi semejante, de cuidar a mi familia, de administrar bien mi tiempo, mis recursos, de ser fiel a Dios con mis finanzas, de ser el mejor trabajador, honesto, íntegro, puntual, servicial? ¿Por qué no mejor tener un corazón correcto, perdonando la ofensa, amando y bendiciendo a nuestros enemigos? ¿Por qué no mejor actuar conforme lo que la palabra de Dios nos dice? Porque si hasta este día
el tratar de controlar las cosas no nos ha dado buen resultado, yo creo que lo mejor que podemos hacer es entregarle el control de todo a nuestro Señor. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es que podamos hacer un análisis y una lista a lo mejor de cosas que hemos tratado de controlar y que no han funcionado. Y que podamos ser muy honestos y podamos pedirle al Señor su gracia y su sabiduría para tener la suficiente fe y decirle, Señor, te rindo mi carácter, te rindo el orgullo, te rindo la falta de perdón, te rindo, Señor, este anhelo y este deseo de querer controlarlo todo, porque me doy cuenta que no puedo. Me doy cuenta que mis mejores intenciones, mis mejores deseos, mi mejor sabiduría no es suficiente. Yo quiero confiar y depender de ti, creyendo que tú sabes lo mejor, que tu tiempo es el mejor, confiando en que me amas y que sabes lo mejor para mí. Si usted y yo lo hacemos, estoy seguro que vamos a ver entonces cómo Dios comienza a intervenir y en el control de Dios todas las cosas comienzan a funcionar. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.